amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Sí, hoy nos hemos salido al exterior. Nos hemos salido porque necesitábamos aire. Después de esta intensa semana en la que se ha culminado prácticamente todas las gestiones importantes, la gran gestión, la gran negociación, el gran acuerdo que quería alcanzar la Unión Deportiva Almería fue prácticamente in extremis en esa venta de Sadik Umar a la Real Sociedad, pero desde luego desde el mes de julio han sido semanas que en cuanto a la planificación de la plantilla, al mercado, a la ventana de transferencias, siendo España prácticamente la última en cerrar esta ventana, esta posibilidad de mercadeo futbolístico, pues ha hecho que el conjunto rojiblanco y los aficionados de la Almería hayan estado pues muy pendientes a todo lo que ha pasado. La gran noticia de esta semana, evidentemente, ha sido la venta de Sadik Umar a la Real Sociedad. Sadik Umar, que además reconozco que a esta hora de la tarde del sábado, porque el vídeo tenemos que haberlo grabado ayer viernes, pero bueno, como había rueda de prensa de Lassi ayer viernes y hoy de Rubi, hemos querido demorarlo a esta tarde pues para ofreceros además un par de extractos, tanto de una rueda de prensa como de otra. Y digo lo de la Real Sociedad y Sadik Umar porque justamente cuando íbamos a grabar este vídeo iba a arrancar la segunda parte de la Real Atlético de Madrid, y hemos visto que iba a saltar al campo, iba a debutar Sadik Umar, así que ahora veré con tranquilidad ese estreno del futbolista nigeriano ex del Almería en el cuadro Churiordín, en el que ha sido la mayor compra, el futbolista más caro en llegar al cuadro donostiarra en la historia de la Real Sociedad, lo cual vuelve a ser un punto muy importante y a valorar en cuanto al estatus en el que se ha metido y en el que se ha situado la Unión Deportiva Almería en estos últimos años. Pero vamos por partes. Lo primero vamos a hacer es repasar lo que ha sido el mercado, el cierre de ese capítulo de salidas y de entradas, y luego vamos poquito a poco analizando y comentando cosas. Lo primero, evidentemente, la gran operación del conjunto rojiblanco era la venta de Sadik Umar. El club pretendía haberlo hecho en julio, las circunstancias se han ido demorando, la situación de ese control financiero por parte de la Liga para establecer el tope salarial había generado una dificultad en determinados equipos, entre ellos el Almería, para inscribir futbolistas, no por deuda, sino por otros asuntos que comentábamos ya en el vídeo de la semana pasada, pero la lectura internacional era que el Almería tenía problemas para inscribir y por tanto las ofertas que iban llegando paulatinamente iban siendo muy a la baja sobre lo que pretendía el cuadro almeriense. De hecho, tras la venta de Sadik Umar, Mohamed El Assi ayer en la rueda de prensa ironizó con las palabras de Fernando Roch Nogueroles, el consejero delegado del Villarreal, cuando hablaba que la oferta que el Almería pretendía era una oferta que sonaba más a un viaje a Júpiter, ¿no? Bueno, pues ironizaba sobre eso y se sentía de alguna forma pues el consejero delegado orgulloso por haber conseguido justamente el objetivo que pretendía, que era esa venta por 20 millones de euros. Aquí os digo una cosa, es verdad, y todos lo hemos comentado, porque además era la información que nos llegaba desde el club, el Almería, y además de hecho su presidente, ¿no?, y su consejero delegado en el partido amistoso de Inglaterra apuntaron la cifra de 30 millones de euros, que era lo que buscaba para vender a Sadik Umar. La venta de Sadik ha sido por 20 millones, no por 30, más una serie de variables de la cual hablaremos ahora. Bueno, hay que decir que yo creo que todos, conscientes o inconscientemente, hemos entrado al juego que buscaba la Unión Deportiva Almería a la hora de establecer el listón en cuanto a la cantidad de dinero que pretendía. Estábamos hablando de esos 30 millones y los clubes pues echaban las manos a la cabeza y ofertaban bastante menos. Y en realidad la negociación de la Almería lo que pretendía era 20 más variables. Pero poniendo el listón alto, esto es como alguien, y no soy yo especialmente experto en esto del regateo, pero es justamente lo que hizo el Almería, establecer un mensaje exterior de que pretendían los 30 millones, aun sabiendo que el objetivo básico y fundamental era 20 de fijo, más luego una serie de variables que pudieran llevar la oferta final o la cantidad final cerca de lo que cobró o de lo que percibió el Almería por la venta de Darwin, sobre 24 o algo más. Entonces, en ese juego, al final, pues todos hemos entrado, todos nos hemos hecho eco en redes sociales. Había un montón de mensajes al respecto de que cómo va a vender el Almería por 20 millones y lo que pretende es 30. Claro, el mensaje ha ido calando y al final los clubes han entendido que estaban, bueno, consiguiendo una operación válida para sus intereses, pensando que restaban pues 8 o 10 millones de euros a las capacidades o a las previsiones del Almería. Bueno, pues todo lo contrario, y así lo reconoció ayer Mohamed El Assi, e incluso en algunos otros círculos en la noche previa, en la misma noche en realidad, ¿no?, del cierre de mercado, y el Almería, insisto, ha cumplido su objetivo. El objetivo, 20 millones fijos, los tiene. Además, a eso se ha unido los variables. 1 millón de euros si la Real gana la Liga,
750.000 euros si Sadik es bota de oro, 750.000 euros si juega Champions, semifinales, perdón, de Champions, y 500.000 euros si el futbolista es Pichichi de la Liga Española. Bien, estas son las cláusulas que han generado bastante sorna en el entorno futbolístico. De hecho, conocido youtuber como Ibai Llanos comentó pocos minutos después u horas después de que se hiciera oficial esta información que quería que la Real Sociedad fuese su gestor o su negociador en todos los contratos que tuviera que hacer a partir de ahora, por la teórica dificultad de que, por ejemplo, Sadik Umar con la Real Sociedad fuese bota de oro o Sadik Umar con la Real Sociedad jugara semifinales de la Liga de Campeones, que para empezar primero tiene que clasificarse, puesto que este año está en la Europa League. Bueno, la información de las cláusulas ha partido de la Real Sociedad. La información de las cláusulas no ha sido ni matizada ni explicada por parte de la Almería, porque, como ha dicho el consejero delegado, son detalles que el Almería tiene por costumbre no comentar y que simplemente, bueno, pues va a detalles más genéricos. Reconocía los 20 millones, pero sí mantenía discreción absoluta con respecto a las cláusulas. Ahora bien, lo que sí hemos podido saber es que, si es cierto que hay 1 millón de euros si la Real Sociedad gana la Liga, y eso corresponde a un objetivo que debe cumplir la Real. También hay otro medio millón de euros que corresponde a que Sadik Umar sea Pichichi de la Liga Española. Aquí se supone que sería con la Real Sociedad. Pero el asunto de la bota de oro de las semifinales de la Champions, y no sé hasta qué punto, aquí no lo sé, no sé hasta qué punto también el tema de Pichichi de la Liga tiene que ver con su presencia en la Real, o lo que sí sabemos, vamos a dejarlo en un 95%, vamos a dejar un 0,05% de margen, por si la información no es del todo exacta, pero lo que nos hemos podido saber, o nos hemos podido enterar, es que los 750.000 euros de la bota de oro y los 750.000 euros de la semifinal de Champions es en la carrera de Sadik y no en la presencia con la Real Sociedad. Esto puede sonar raro para algún aficionado de la Real que diga, bueno, pero si el futbolista se marcha de la Real y ya no tiene nada que ver, ¿qué responsabilidad económica vamos a tener nosotros con ese asunto, con lo que pueda lograr en cuanto a la bota de oro o a unas semifinales de Champions con cualquier equipo después de una posterior venta con la Real, o desde la Real, o incluso con la propia Real Sociedad? Bueno, pues eso es lo que nos comentaban, que es la letra pequeña que desde la Real no se ha explicado y que desde la Almería tampoco se ha matizado. Estamos hablando de que la Real tendría casi, bueno, 1,5 millones aproximadamente de euros hipotecado al futuro, a la futura carrera completa de Sadik en Europa, entendemos. Al final, ser bota de oro tiene que ser con un equipo europeo. Es un pequeño matiz, es un pequeño detalle, más luego otro asunto también que es importante, el tema de la plusvalía, de la venta posterior del futbolista a cualquier otro club, esa plusvalía que, si no me equivoco, se ha fijado en un 15%, y que dejaría también otro pellizquito importante pues para elevar la cantidad final. Recordad que con Darwin fueron 24 más luego 10, 34, de lo que hay que restar también una parte para Peñarol. Pues en el caso del Almería sería algo parecido, ¿no? 20 más variables igual 22, 23, más luego el porcentaje que se pueda sacar si la venta es también importante. Bueno, pues estaría sobre todo por encima de los 25, 26, que era lo que el Almería quería que ocurriera. Ha sido la venta fundamental, la de Sadik Umar, pero luego ha habido también otra venta. Lo que ocurre es que aquí es verdad que la venta ha sido un poquito más camuflada con la operación de entrada y salida, y no hay datos ni del que se ha marchado ni del que ha llegado. Hablamos de Lazo y de Embarba, esa pareja que intercambió posiciones en el vestuario del Mediterráneo, del Power Horse y del RCD Stadium. Lazo marchó del Almería traspasado al Español, Embarba salió traspasado del Español al Almería. En ningún lugar he sido capaz de contrastar, confirmar, saber ni conocer la cantidad exacta que se ha pagado, si es que se ha llegado a pagar alguna cantidad o ha sido ras con ras y dejar simplemente espacio con uno para que llegue otro. Lo desconozco, aquí no, como siempre os digo, no os voy a mentir, si tuviera la información os la cuento, como la desconozco por completo porque hay rumores de todo tipo, incluso de que ha sido 1 millón de euros, arriba o abajo, más para Lazo, más para Embarba, en fin, hay muchas diferencias en cuanto a las informaciones que hemos podido conocer y bueno, prefiero dejarlo un poco en incógnita. No sabemos lo que el Almería ha pagado por Embarba y tampoco sabemos lo que el Almería ha podido llegar a percibir por el Lazo. Luego ha habido una cesión que salió el último día, la de Apia hacia el Club Deportivo Tenerife, una rescisión en el último momento y además algo
sorprendente, porque había jugado parte de los 2 primeros partidos de Liga. Hablamos de Curro Sánchez. El Almería rescindió el compromiso. Por cierto, Curro ha firmado ya hoy con el Burgos, con la ficha más alta del club, y prácticamente convirtiéndolo, como nos comentaba nuestro compañero en Onda Cero Burgos, Juan Abril, pues prácticamente dándole mando en plaza absoluto para ser el gran líder, ¿no?, del conjunto burgalés. Y luego ha habido otras cesiones también, ¿no?, que ya conocíamos anteriormente, como Maras al Alavés, Solá cedido al Murcia o Javi Robles cedido al Fuenlabrada. Eso en cuanto a salidas. Y en cuanto al capítulo de llegadas, el Almería ha vuelto a ser protagonista este año del mercado, con, bueno, el gran nombre que todos queríamos conocer era el sustituto de Sadik en la punta de ataque. Finalmente, el Almería se ha hecho con los servicios del Bilal Touré, un delantero maliense del Stade Reims, del conjunto francés, que ha percibido 10 millones de euros por el fichaje del jugador que ya es rojiblanco y que va a lucir, supongo que la convocatoria el próximo lunes, aunque no creo que sea titular, en el partido del José Zorrilla frente al Real Valladolid. El Bilal Touré es un futbolista joven y es un jugador del mismo perfil del resto de fichajes que ha hecho el Almería. Un jugador con una gran proyección, con unos grandes movimientos y muy buen trabajo en la zona de ataque. Aunque es verdad que algunos aficionados que se han interesado un poco más y que han buceado en los datos, pues han encontrado igual algo de déficit goleador en la última temporada o en las últimas temporadas. Pero también hay que decir una cosa, que la Secretaría Técnica y el Scouting de la Unión Deportiva Almería no da puntada sin hilo. Y el propio consejero delegado en la rueda del viernes, de ayer viernes, comentó que desde que era sub-17, es decir, hace 3 años, ya venían siguiendo al jugador, y que ahora ha llegado el momento de incorporarlo a sus filas y que confían plenamente, como en su día confiaron en Sadik Umar, llegado del Partizan y era un auténtico desconocido para todos, o anteriormente a Darwin Núñez cuando llegó a Almería, que también era un perfecto desconocido, procedente de Peñarol, y que luego hemos visto que entre los dos se han convertido en jugadores que han dejado en las arcas del club, pues entre 34 más 20 son 54 con las variables y tal, pues perfectamente en el recorrido de sus traspasos en todos los aspectos, pues perfectamente pueden llegar a dejar hasta los 60 millones y no más a las arcas de un club que no olvidemos que hace 3 jornadas que está en primera división y que todas estas operaciones las ha hecho fundamentalmente como club de segunda. En definitiva, un conjunto como el Almería, que ha batido prácticamente todos los récords de ventas en operaciones en 3 años, con unos ingresos pues por encima de los 70-80 millones de euros, estamos hablando de que es un club que en cuanto a su parte de el scouting, que al final se trata de eso, ser capaz de comprar y vender futbolistas, no lo está haciendo mal del todo, aún reconociendo que ha habido fichajes que han sido pifias ciertamente importantes o jugadores que no han terminado ni siquiera de debutar, como es el caso, por ejemplo, de Rosic, que este fin de semana o esta semana se desvinculaba de la Unión Deportiva Almería. Creo que no ha estado en ninguna convocatoria, en ninguno de los 3 años que ha estado en el Almería. Bueno, este año el Almería se ha gastado una pasta, ha sido el quinto equipo que más ha gastado, el quinto equipo que más se ha gastado, con una cantidad aproximadamente unos 35-36 millones de euros. En cuanto a las operaciones que ha realizado, aquí incluimos el dinero que tuvo que pagar pues por las cláusulas de Sadik al Partizan por Sadik, Robertone en Argentina y las compras de Pozo y de Babic, evidentemente, pero estos futbolistas no los voy a mencionar porque son jugadores que aún siendo nuevos fichajes, sobre todo Pozo y Babic, los otros eran simples cláusulas de bonus, al final son jugadores que pertenecían, con lo cual me quedo con los fichajes que han llegado nuevos. Además del Bilal Touré, 7 millones ha pagado el Almería al Santos por Kaiki y otros 7 millones por Lázaro Vinicius. Este es otro de los jugadores que llegaba en el último día de mercado. Procedente de Flamengo, un mediapunta, un jugador que puede actuar por la banda, tiene un descaro extraordinario, una calidad maravillosa, y que esperemos que sea una de las figuras que el Almería sea capaz de revalorizar en los próximos años. En él hay puestas muchas esperanzas, como con Kaiki y como con el Bilal Touré, que probablemente sean los 3 grandes fichajes en este mercado del Almería. Luego en un segundo escalón encontraríamos a Milovanovic, que con 3 millones y medio pagado al Partizan, o Gui Guedes, 3 millones pagados al Vitoria de Guimaraes, son jugadores que igual necesitan un poquito más de recorrido y este año tendrán una participación, bueno, se espera en el club Milovanovic más que Guedes,
pero bueno, de cierta importancia, aun sabiendo que están todavía en un proceso de formación. Además, el Almería el último día hizo oficial un fichaje que ya conocíamos, que veníamos viendo durante los días previos, que era el de Melero por parte del Almería desde el Levante. 1,5 millones ha pagado el conjunto rojiblanco. También 1,5 millones ha pagado por Baptistao del Santos. Luego llegó libre Pacheco y llegó libre Guedes. También es Swiderski, Solá. Y me quedaba lo de Embarba, que como digo lo tengo aquí en interrogante, porque al igual que como decíamos antes con Lazo, pues no sabemos muy bien cómo han sido los detalles de esa operación. Todos inscritos, que eso es importante también, para esta próxima jornada ya con el mercado cerrado y con toda la parte burocrática cumplimentada, todos los futbolistas están inscritos y todos tienen su dorsal. Más curioso, pues bueno, el Bilal Touré, que hereda el 9, y Melero, que se queda con el 3, que es el dorsal de los pocos dorsales que quedaban libres, teniendo en cuenta que ni Juanjo Nieto ni Iván Martos, lesionados, han sido inscritos, ¿no? Se espera que en ambos casos se recuperen bien de aquí al próximo mercado de enero, y que probablemente es lo más natural es que se le busque acomodo en otros clubes en cualquier forma, ¿no? De cualquier manera, o bien con una cesión o bien con una rescisión del compromiso. Y luego el mercado ha acabado con 3 nombres que no aparecen en las primeras planas, pero que son importantes. Y digo que son importantes si no aparecen porque son jugadores que no se han movido, pero que llegaron a sonar en su momento para salir de la Almería. Uno de ellos es Ramazani, que sonó muchísimo que podía ser vendido. Otro, Robertone, exactamente igual. Y otro, Akieme, que fue prácticamente el último en aparecer en los instantes finales en estos días últimos de mercado. Los 3, Ramazani, Robertone y Akieme, se mantienen en la Unión Deportiva Almería, lo que significa, podríamos considerarlos hasta como 3 fichajes más, ¿no? Por haber conseguido mantener a los 3 jugadores en el conjunto rojiblanco. Y con esta información, la plantilla de la Unión Deportiva Almería yo creo que queda bastante... en general, yo coincido con lo que decía Rubi y ahora lo escucharemos. Creo que la plantilla de la Almería ha quedado ahora bastante más equilibrada, bastante más compensada. Ahora bien, la incógnita evidentemente está en el 9, con el Bilal Touré, por Sadik, más los que ya teníamos, Diego Sousa y Milovanovic, pues solo falta saber cuál va a ser el rendimiento del jugador maliense para establecer un parámetro de tranquilidad o de inquietud. Pero eso es absolutamente lógico, ¿eh? No hay alteración del guión previsto, eso es normal y eso tendrá que esperar el recorrido. Pero por lo demás, yo creo que las posiciones están perfectamente cubiertas en todas las zonas. Y empezando por la portería, porque con Fernando Martínez y con Fernando Pacheco me parece que tenemos una portería absolutamente bien cubierta. Los 2 laterales creo que igual. Pozo, Méndez por la zona derecha. Méndez había dudas en la pretemporada, pero jugó el otro día el rato que actuó y creo que le vimos bastantes buenas maneras. Y en el costado izquierdo, Akieme Centelles. Aquí hemos visto que ha arrancado la liga en el punto en el que todos queríamos estar. Sobre todo él y nosotros disfrutar de él, y luego Centelles, que vimos como el año pasado se convirtió en un jugador que le ganó la tostada a Akieme y además fue titular durante muchos partidos por merecimientos propios. La zona de centrales, yo creo que con Roberto Eli, con Babic, con Kaiki y con Chumi tenemos una zona de centrales donde se conjuga mucha juventud, pero a la vez experiencia y sobre todo mucho poderío tanto arriba como abajo en salida de balón y en juego aéreo, con lo cual podemos estar tranquilos. En el puesto de pivote nos quedamos con César y con Eguaras. Es verdad que por ahí luego puede haber alguna variante, pero por distribuir, César, Eguaras serían los 2 pivotes natos. Igual Samu en algún momento también puede actuar en esa posición. Y luego con bastante más creatividad tendríamos a Melero, Robertone, Arnau Puigmal, Portillo. Creo que son 4 o 5 futbolistas, si sacamos a Eguaras y a César, que son jugadores un poquito más de destrucción. Creo que dan bastante equilibrio y bastante solvencia. Y si nos vamos a los perfiles ofensivos en las bandas, Ramazani en barba, Baptistao y Lázaro Vinicius, creo que indudablemente ganamos. No hay dudas, no hay muchas más claves ni explicaciones que dar. Ganamos con respecto a mínimo la temporada pasada. Insisto, Ramazani en barba, Baptistao, Lázaro Vinicius deben ser jugadores que eleven muchísimo el listón con respecto a los que teníamos la pasada campaña. Y luego arriba ya lo he dicho, ¿no? El Bilal Touré, Diego Sousa, Milovanovic, los jugadores que tienen que ser los responsables de hacer la mayor cantidad de goles posibles. Veremos si eso se consigue o no. Y ahora vamos a escuchar lo que decíamos, el balance que hacía, en primer lugar, las explicaciones que daba al mercado y una serie de reflexiones que hacía el consejero delegado de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assi, en la rueda de prensa que ofrecía ayer viernes en la sala de conferencias del estadio.
Consideramos que el mercado ha sido duro. Ya sabes, seguimos en una situación en la que estamos con COVID, la guerra en Ucrania, la situación económica tanto en España como en Europa no es la mejor, y además nos encontramos con la regulación del límite salarial. No es una cosa exclusiva para la Unión Deportiva Almería, sino que ha afectado a todos los equipos de la división, e incluso los propios equipos españoles pues hemos utilizado este conocimiento para hacer ofertas muy a la baja, intentar aprovechar la situación de equipos que no tenían lo suficiente para registrar. Ha sido, en definitiva, un mercado bastante duro, pero podemos decir que hemos conseguido lo que buscábamos. Un ejemplo es que desde el día 1 del mercado ha habido 5 clubes muy interesados en la contratación de Sadik, y cada uno de ellos siempre decía lo mismo: olvida los 20 millones que estás pidiendo, la situación del mercado no es la idónea, ningún equipo está vendiendo esas cantidades, incluso el CEO de un equipo de la Liga consideró que eran números dignos de Júpiter. Pero al final hemos conseguido con esos 20 millones que buscábamos y hemos podido cerrar la venta. Por supuesto que ha sido un gran riesgo, pero ¿cuál es la manera de crecer? Si en este deporte el dueño no puede ampliar su capital sobre su propiedad, sobre su club, ¿cómo podemos crecer si traemos sponsors internacionales y no se valoran en su totalidad? Al final es la única forma de sobrevivir y, sobre todo, también para crecer en un club como el nuestro. Pero bueno, al final, como ocurrió con Sadik, gracias a la venta, como ocurrió con Darwin, con la venta de Darwin pudimos hacer un nuevo equipo que supuso el ascenso a la Liga. Podemos traer a Darwin, otro tipo de jugadores, y al final es lo que esperamos que ocurra con esta venta de Sadik. Hemos podido traer 11 jugadores que creemos que, sumado a lo que conseguimos con el equipo que fichamos con Darwin, podemos tener un equipo competitivo en la Liga y poder seguir mejorando. Como en ese mercado, vendiendo un jugador, conseguimos mucho. Conseguimos a Robertone, a Centelles, conseguimos a Kiemer, Ramazani, Samu, y ahora vendiendo a Sadik, pues tenemos a jugadores como Lázaro Vinicius, Bilal, como Melero. Son Bilal, many also new players. We sell one player and we get a lot. Para mí, considero que estos jugadores que hemos traído son estrellas. Cuando en redes sociales nuestro presidente, Su Excelencia Turquía Al-Sheikh, prometió traer 5 o 6 estrellas, considero que lo ha cumplido, porque para nosotros, nosotros somos un equipo que convertimos a los jugadores en estrellas, y estos jugadores que hemos traído consideramos que tienen el potencial para convertirse en estrellas, como ha ocurrido en casos anteriores. Yo lo único que pido a la afición es confianza en el trabajo que hemos realizado, confianza en los jugadores, confianza en el cuerpo técnico, y que sepan que, como siempre, al final acabaremos mejorando los números de los que esperábamos. Y también destacar que cuando nos sentábamos ahí durante estos 3 últimos años, todas las palabras o todas las declaraciones que ha realizado Mohamed, eso, casi todo lo que ha dicho Mohamed se ha acabado cumpliendo. Bueno, lo que habéis visto es algo de lo que ya comentábamos antes. Bueno, ha dicho que están contentos por ese mercado que ha terminado de cerrar el Almería. Importante el detalle, ¿no? La evolución del club en ventas. Han sido casi 70 millones los que en 3 temporadas ha conseguido cerrar el Almería, y no olvidemos que es un equipo de segunda división, lo cual significa que el mercado en cuanto a las compras ha sido interesante, el rendimiento mejor y las ventas pues en el lugar que el club pretendía para seguir creciendo. Sobre la venta de Sadik, lo decíamos antes, pero ahora lo hemos escuchado, ¿no? Es lo que querían. Ellos calculaban esa cantidad, los 20 más los variables pueden alcanzar perfectamente los 25 millones en total, a la espera de la plusvalía de una futura venta, y en definitiva pues las cláusulas, el Almería no ha querido entrar a valorar lo que ha comentado la Real Sociedad sobre las variables de ese fichaje por parte de Sadik, pero antes, por parte de la Real de Sadik, pero antes os decía un poco la referencia que nos habían trasladado sobre esas mismas variables. Sí ha hecho una reflexión un poquito más global sobre la Liga, ¿no? Y lo difícil que es para clubes como el Almería
para todos en general, especialmente para el Almería, que acaba de llegar y tiene que jugar con una serie de elementos por su propia naturaleza, de mucho patrocinio extranjero, y ese filtro que la Liga ha colocado y ese límite salarial, que está muy bien como concepto, pero que ha obligado a que el conjunto rojiblanco pues, se vea en la obligación de, aun siendo filosofía de club, ¿no?, comprar barato, vender caro, y a partir de ahí pues ir creciendo, que no es otra filosofía que la del Villarreal o la del Sevilla. Nos hemos llenado la boca durante muchos años en el fútbol español de hablar del gran Monchi, que fichaba por 2 millones de euros y vendía por 20. El Almería está haciendo eso, ¿no? Y otros jugadores llegan al Sevilla y se quiere que al Almería también, para también continuar en esa evolución. Pero claro, si la Liga pone filtro al patrocinio internacional, como ha sido el caso del Almería, si la Liga pone filtro a que el propio dueño del club puede hacer inyecciones económicas para elevar la capacidad financiera del club a la hora de establecer esos contratos, esos fichajes, pues se hace muy difícil, salvo por las propias ventas, que un club como el Almería o cualquier otro pueda seguir funcionando y en adelante. Hay que decir que la Liga ha autorizado a la Almería, como a otros clubes, a hacer una pequeña aportación vía aval de Turki, en este caso del propietario, de cualquier persona, pero ha sido Turki el Al-Sheikh, para poder acometer alguna de estas últimas operaciones que se han realizado. Bueno, ese era Mohamed El Hassi. Eso fue ayer viernes. Hoy, sábado, ha sido Rubi el que ha dado rueda de prensa pensando y ya preparando el partido del próximo lunes en el José Zorrilla de Valladolid. Pero como es inevitable, las primeras preguntas tenían que ver con el mercado y con el balance de mercado, con la salida de Sadik y con las sensaciones que le quedan con esta plantilla que el Almería le ha terminado de configurar. Vamos a escuchar al técnico. Bueno, que vamos a ir para adelante seguro y que vamos a hacer que obviamente un jugador que tenía un peso importante en el equipo y que no está, pues lo podamos compensar de muchas maneras. Y ahí es mi trabajo, que tiene que estar, y el paso adelante de los jugadores. Pienso que también algún jugador que se ha ido, aparte de Sadik, pues era muy interesante también para el equipo, pero bueno, pero que tenemos que entenderlo. Entonces yo pienso que el equipo tiene, la plantilla en muchas posiciones ha mejorado muchísimo, ¿vale? Pero muchísimo. Pero la posición de delantero le requerimos un poco de tiempo, porque estamos hablando de un jugador que estaba totalmente hecho y que ya rendía. Entonces ahí necesitamos un poco de tiempo, pero bueno, también es cierto que normalmente suelen ser bastante finos con muchos jugadores jóvenes, que si vienen es porque cosas tienen, o sea, tienen habilidades, me refiero, ¿no? Entonces, que yo te diga que no, que tenemos mejor equipo que hace una semana en la delantera con un jugador que va con 2 goles y tal, pues te diré, danos un poco de tiempo o buscaremos fórmulas para que se note lo menos posible, pero que hemos fichado jugadores que han mejorado la plantilla también segurísimo en muchas posiciones, ¿vale? Yo soy el que te digo lo mismo que he dicho siempre. Los entrenadores somos consultados en todos los clubs, pero influimos, excepto que te llames Guardiola o te llames Klopp o te llames, no sé, otros, pues Xavi, influimos muy poco. Nosotros estamos para entrenar lo que nos den. Y si le sacamos rendimiento o no, tenéis que decidir vosotros si es que era imposible sacar rendimiento o realmente se le ha sacado rendimiento porque era un muy buen fichaje y el entrenador ha sabido sacar. No pasa nada. Es decir, el fútbol moderno de hoy en día, el entrenador está para entrenar con lo que den. ¿Que hablamos y todo eso? Por supuesto. Pero yo no puedo decirte, yo estoy en muchísimas decisiones muy de acuerdo y a lo mejor en alguna no, pero no puedo hacer nada porque ellos ven otras cosas y tienen otros enfoques. No hay ningún problema. De la mano siempre, y lo más importante para mí es entrenador del Almería. Eso es lo importante. Bueno, pues ya lo veis, ha dicho una realidad. El entrenador ha sido consultado en el caso del Almería. Él habla de que el resto, bueno, lo que sí sabemos es lo de la Almería. El entrenador ha sido consultado, se le ha preguntado, ha sido partícipe, pero al final las decisiones del club tienen una visión más global, aparte de lo puramente futbolístico, ¿no? Que es lo que estábamos contando durante todo este ratito que estamos con vosotros sobre la filosofía de club, de vender, revalorizar, de comprar, revalorizar y vender jugadores. Y bueno, pues pasando ese peaje que comentaba el técnico el pasado sábado tras la victoria ante el Sevilla, de evaluar qué era mejor, si el riesgo de perder un jugador importante ya sentado en el club,
a costa de ingresar una gran cantidad de dinero o dejarlo perdiendo ese bonus financiero que podía llegar con la salida del jugador, en este caso Sadik Umar. El club lo tiene claro, así lo ha hecho, y el técnico, bueno, pues consciente de la situación, simplemente considera que la plantilla que le han dejado es interesante, que es mejorada, pero también reconoce que evidentemente ahora hay una duda que todos tenemos que solventar, que es el rendimiento del Bilal Touré, que es la pieza nueva que ha llegado, al margen de otros jugadores pues como Lázaro, Vinicius, pero bueno, su rol es un poco distinto y desde luego las miradas no estarán tanto ni en Melero ni en Lázaro, que han sido los últimos en llegar, sino fundamentalmente en el Bilal Touré, por lo que supone la ausencia de Sadik Umar. Bueno, y hay una cosita que ha dicho y que ha pasado quizá un poco desapercibido. Decía que de las salidas que ha dejado el Almería, o que ha hecho el Almería en estos últimos días de mercado, había algún jugador interesante que, bueno, podemos entender entre líneas que igual le hubiera apetecido que se quedara. Han salido dos estos últimos días, Appiah y Curro. Podéis dejarlo al 50%, que quizá iba por Appiah o quizá iba por Curro. Yo más bien me inclino que iba por Curro, sobre todo porque ha sido el único de los dos que ha jugado minutos, que ha tenido minutos en este inicio de temporada. Y bueno, de mercado ya está, ¿no? De mercado eso es lo que ha ocurrido como balance final, como resumen final. Yo, como comentario personal o como análisis personal, me parece que hay mucho futbolista interesante en la plantilla, pero tengo la duda, como vosotros, no digo nada nuevo, no digo nada especial, no digo nada distinto. Estoy bastante ilusionado con todas las líneas y con los jugadores que han llegado, que creo que han reforzado, que han mejorado el nivel de la plantilla, pero quiero ver qué va a pasar con ese delantero y qué rendimiento va a terminar dando el Bilal Touré, pero claro, con los precedentes de Darwin y de Sadik Umar, pues hay que darle un margen de confianza importante al club y al propio jugador. Y demás otros asuntos de la semana para ir ya concluyendo. Bueno, pues en la rueda de prensa el ASI habló del tema de las infraestructuras y de esas dos obras que aún están pendientes. Uno, la ciudad deportiva, que el Almería pretende que durante esta temporada ya estén al menos 2-3 campos hechos y luego, con algo más de calma, se hará todo lo que es edificación alrededor, etcétera, etcétera, pero por lo menos que se haya campos para entrenar, incluso para jugar alguno de los equipos de base, sin desvelar el sitio, quiere ser discreto en ese sentido, así que habrá que esperar. Y luego lo que sí ha avanzado, y esto sí es novedad, es que la segunda fase de las obras, que el consejero delegado apuntó que igual se demoraba un par de años a la espera de consolidar otras cosas y ver cómo evolucionaba todo, evidentemente esa lista de espera de casi 11.000 aficionados que se han quedado sin el abono ha hecho que la Almería se replantee esa situación y pretende el próximo año acometer las obras de ampliación del estadio. ¿Al completo? No es muy posible que se pueda hacer toda la segunda fase al completo, se irá por zonas, entiendo, se cerrará el estadio, así lo ha dicho él, durante un mes, para poder ir haciendo esas operaciones, cuidado que se nos cae el tinglado, esas operaciones de remodelación del estadio y bueno, pues imagino que ganaremos algún aforo más, algún aforo mayor, y eso permitirá que algunos aficionados extra pues puedan entrar para el próximo ejercicio, así que eso es una buena noticia por ahí. Y luego ya nos vamos a la parte deportiva, que queda un poquito relegada por todo lo que ha sido el mercado durante estos días, pero bueno, en la parte deportiva venimos de la gran alegría que supuso la victoria el pasado fin de semana ante el Sevilla, después de haber sumado un punto en el Martínez Valero de Elche. El conjunto rojiblanco pues se volvía a enfrentar a un equipo Champions y bueno, lo hizo la verdad sensacional, consiguiendo remontar además ese resultado adverso que colocó Oliver Torres en la primera parte, luego el gol de Ramazani para terminar Sadik Umar marcando el tanto, éxtasis de una afición que ha visto cómo ya ha llegado la primera victoria y que además en ese ranking que no vale para mucho de los tres ascendidos, Girona, Valladolid y Almería, el Almería pues ahora mismo de momento en la jornada 3, que no significa mucho, pero en la jornada 3 es el mejor de todos ellos. De hecho, la clasificación, bueno, pues lo tiene en la primera parte de la misma, entre los 10 primeros. Vamos a ver este partido próximo ante el Valladolid, porque ahora se abre un tramo de 3 encuentros, Valladolid, Osasuna y Mallorca, de esos rivales teóricamente más asequibles y más lejos de la zona de Europa, a ver cómo rinde el equipo y entre otras cosas habrá que ver pues si se mantiene esa línea de 5 defensores con 3 centrales y con 2 carrileros, o el técnico ya con la plantilla completamente cerrada vuelve a su esquema habitual del 4-3-3 o el 4-2-3-1, en fin, variables por ahí. Y bueno, para esta semana solo tenemos una baja, la de Centelles, que ya sabemos que fue expulsado en el
el Martínez Valero por esa protesta cuando estaba en el banquillo. Este es su segundo partido, así que no va a poder estar, no va a poder ser convocado, y luego ya pues el resto de futbolistas. Ramazani, que tenía algunas molestias, algún problema, no parece que sea lo suficientemente grave como para que le impida, al contrario, estar en Zorrilla. Yo creo que va a ser titular absolutamente indiscutible. Veremos quién es el delantero que le acompaña el próximo domingo. Bueno, estamos en el exterior, igual que os decía al principio, os digo al final. Hoy hemos salido a la calle para que nos diera un poquito el aire después de todo este mercado invernal. Perdón, de este mercado veraniego. Ahora ya el próximo será el mercado invernal. Pero bueno, esto tiene como hándicap pues que eso, pasa alguna moto, algún coche. No ha pasado ninguna ambulancia, con lo cual nos hemos evitado la sirena. Pero bueno, alguna motito por aquí con cierta potencia nos acaba de acompañar. Lo dejamos aquí. Gracias por vuestra compañía y vuestra fidelidad siempre. Hoy es sábado, pero bueno, creo que merecía la pena no perder la oportunidad y poder compartir con vosotros estos dos vídeos que os hemos puesto, esos dos extractos de las ruedas de Mohamed El Assi y de Joan Francesc Ferrer Sicilia Rubi. Recordad que el próximo lunes a las 3 estamos en Radio Estadio, en el 102.2 de la FM y en onda0.es/Almería, y que por la tarde, evidentemente, desde las 8, también en ese mismo punto del dial, estaremos desde Zorrilla contando lo que será la cuarta jornada de la Almería en ese Real Valladolid Unión Deportiva Almería. Cuidaros mucho, sed felices, ya no tenemos feria, ya vacaciones se han pasado, estamos ya en septiembre, pero en cualquier caso siempre sed felices y como siempre hago, un besito para todos. Adiós.